iglesia? ¿Quién vive iglesia? Y a su nombre. Mire la persona que tiene a su lado y dígale: Dios es bueno. Pero dígalo creyendo, dígalo con fe. ¿Dónde está la gente que tiene fe aquí? Dígale: Dios es bueno. Amén, iglesia. ¿Cuánto creen que Dios es bueno? Bendito sea el nombre del Señor. Los niños, vamos a ir sacando los niños. ¿No van a salir hoy? Ok, bueno. Entonces los niños hoy se quedan. Hoy quiero compartir con ustedes una poderosa y maravillosa palabra que Dios me ha entregado en esta mañana. Y la palabra que Dios me ha dado es titulada Restaurando lo profético en mi vida. Y a su nombre, diga conmigo: restaurando lo profético en mi vida. Mire qué maravilloso es cuando nosotros estamos dispuestos a que Dios restaure lo profético en nuestra vida. Amén, iglesia. Estamos viviendo tiempos donde la gente dejó de creer en lo profético, donde ya la gente cuestiona lo profético. Amén. Y aún estamos viendo estos tiempos, no es porque lo profético sea malo, sino porque hay gente que ha utilizado mal lo profético. Amén. Estamos en una iglesia apostólica y en una iglesia profética. ¿Cuánto lo creen? Y como estamos en una iglesia apostólica y profética, necesitamos que todos los que están aquí puedan restablecer lo profético en su vida. Hay gente que Dios está hablando, pero hay gente que no caminan conforme a lo que Dios está hablando. Hay gente que están totalmente estancada porque no han creído que Dios puede hablar a través de un hombre. ¿Cuántos creen eso? Y a su nombre. Y a su nombre. Pero para poder, escuche, restablecer algo en nuestra vida, tenemos que saber qué es lo profético. Amén, iglesia. Y quiero comenzar haciéndote un paréntesis sobre lo que es un profeta. ¿Dónde están los profetas aquí en esta mañana? Esto es para todos aquellos que tienen llamado profético. ¿Dónde está la gente que se mueve con el don profético? ¿Dónde está la gente que cree en lo profético en esta mañana? Y a su nombre. Aleluya. Vamos a tener a los salmistas ahí que estén bien activos esta mañana a esta palabra. Un profeta es una persona que se dice haber tenido una experiencia personal con Dios y que como resultado habla en el nombre de Dios para comunicar su revelación. Amén. Cuando hablamos de un profeta, estamos hablando de un hombre o de una mujer que ha tenido una experiencia con Dios, que sirve como portador de la voz de Dios en la tierra. Escuchen esto los profetas. Esa persona sirve como portavoz de la voz de Dios en la tierra. ¿Cuántos creen eso? Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Cuántos están creyendo eso? Pero el profeta tiene, escuche bien, tiene unas funciones. Diga conmigo: el profeta tiene unas funciones. El problema es que hoy en día la gente no le está dando, o escuche bien, cumplimiento a las funciones proféticas que tiene como persona, sino que estamos viendo una cantidad de personas que están haciendo las cosas no como Dios las demandó, sino como ellos creen que deben de hacerlas. Y a su nombre. Y a su nombre. Escuche bien. La primera función que tiene un profeta es transmitir la palabra de Dios al pueblo y a sus dirigentes. Escuche. Lo primero que un profeta tiene que hacer es transmitir, escuche, el anhelo de Dios al pueblo. El profeta no habla por hablar. El profeta no dice lo que siente. El profeta, escuche, no se deja llevar por sentimiento. El profeta está hablando lo que Dios le está transmitiendo. Y a su nombre. ¿Dónde están los profetas en esta mañana? Necesitamos que lo profético comience a restaurarse nuevamente, porque hoy en día la gente profetiza lo que dicen sus emociones, pero la gente no está llevando al pueblo una palabra de corrección. La gente no está llevando al pueblo una palabra que direccione. La gente no está llevando al pueblo una palabra, escúcheme bien, que consuele, que transforme. Bendito sea el nombre de Dios. Hoy en día los profetas se han convertido, escúcheme bien, en profetas de bendición. Hay gente que está viviendo en pecado, hay gente
gente que está viviendo haciendo lo malo, y un profeta se atreve a profetizarle a una persona que Dios así lo va a bendecir, que Dios así lo va a levantar, que Dios así, escúcheme bien, pero esto no se trata de lo que diga la boca de un hombre. Esto se trata de lo que Dios está hablando para el tiempo presente. Por eso vengo hoy a hablarle al pueblo de Dios, que como profetas que somos, que es tiempo de anunciarle al pueblo la voluntad de Dios. Y a su nombre necesitamos anunciarle al pueblo la voluntad de Dios. Y a su nombre enseñar la verdad interpretada a la luz de la palabra. Hoy los profetas no enseñan. Hay gente que profetiza, pero ni tan siquiera lee Biblia. ¿Aló? Hay gente que es bueno para profetizar, pero es malo para predicar. Y entonces, ¿qué clase de profeta es si no tiene conocimiento? ¿Qué clase de relación tiene esa persona con Dios? ¿De qué profecía me habla? Y a su nombre. Y hoy en día la gente sigue aquellos que andan profetizando carros, que andan profetizando casas, que andan profetizando cosas económicas. Pero los profetas que exhortan al pueblo a vivir en santidad, a vivir separados para Dios, a eso no lo siguen. Y a su nombre, aleluya, se fueron algunos, y a su nombre. El profeta también llama que haya un verdadero arrepentimiento. ¿Aló? Pocos profetas son los que le dicen al pueblo que tienen que arrepentirse. En este tiempo ya esos profetas desaparecieron. Y a su nombre. Hay gente que están haciendo lo malo y los profetas le están aplaudiendo. Y a su nombre. Llaman al arrepentimiento. Llaman al arrepentimiento del mundo a los pies de Cristo. Mire, hoy en día usted ve gente que habla de todo, pero no habla de Jesús. Hoy en día usted ve que los profetas profetizan todo. Escucha, hasta el número de la cédula de la persona se lo dice. Tienen revelación, pero una de las cosas que no están llevando, escucha, al cautivo a la libertad, no están llevando al pecador a los pies de Cristo. La visión de todo ministerio es que la gente vaya a los pies de Cristo. La visión del evangelista es predicar que la gente vaya a los pies de Cristo. La visión del apóstol es que la gente vaya a los pies de Cristo. La visión de cada uno de los ministerios es que hay un Dios que tiene que ser reconocido por los hombres, y para esto tiene que haber arrepentimiento. Y a su nombre. ¿De qué sirve tantos remas, tantos códigos, si no vas a llevar a la gente que se arrepiente? ¿De qué sirve tanto estudio, tanta teología, si no le dices al que está haciendo lo malo que es pecado? Aleluya. Y a su nombre. Cuarto y último. Los profetas denuncian el pecado y llevan a la gente a la salvación eterna. Amén. El profeta no patrocina pecado. Los que dicen ser profetas saben que no patrocinan pecado. Desmantela el pecado donde está escondido y llama a la persona a que vaya y busque la salvación en Cristo. Hoy voy a adentrar porque hoy va a haber una impartición profética aquí. Si usted tiene algún guardado, guárdelo bien porque se le puede ser manifestado. Y a su nombre. Y necesitamos que vuelvan los profetas como los tiempos de Elías. Necesitamos que vuelvan los profetas como los tiempos de Juan el Bautista. Que nunca, escuche bien, nunca le patrocinó al gobernador de aquel tiempo llamado Herodes la sinvergüenzura. Hoy en día los profetas buscan a los que tienen plata para patrocinarle el pecado. Ay, ay, ay. Y a su nombre. Vamos rápidamente a la palabra, al libro de Lucas, capítulo 3, por favor. Póngase de pie para reverencia a la palabra. Hay algo muy fuerte en esta mañana. Dice la palabra del Señor: en el año 15 del imperio de Tiberio, César siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes
tetrarca de Galilea, y sus hermanos Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia Traconite, y Lisabanía, y de tetrarca de Abilinía, siendo sumo sacerdote Ana y Caifás, vino palabra de Jehová a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue y él fue por toda la región continua al Jordán, predicando y bautizando, predicando el bautismo y el arrepentimiento de perdón de pecado, como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, preparar el camino del Señor y enderezar su senda. Y todo valle se rellenará, y se bajará todos los montes y collados, y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a la multitud que salía para ser bautizado por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues fruto digno de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijo a Abraham aún desde estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz del árbol. Por tanto, todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Puede sentarse, por favor. Cuando estaba sacando esta enseñanza, comencé a reírme un poco. ¿Y sabe por qué comencé a reírme un poco? Porque a veces Dios lo confronta a uno con todas estas cosas. Y lo primero que quiero hablarte, que todo aquel que ha sido llamado a tener un ministerio profético, que todo aquel que ha sido llamado a ser profeta, tiene que tener en cuenta este primer punto. Lo profético tiene una visión clara de un propósito. Nadie puede ser profeta sin tener una visión clara de lo cual Dios lo mandó a hacer. Hoy en día la gente que dice ser profeta está tomando lo profético como una moda, porque estamos viviendo en un mover profético, en un avivamiento profético y apostólico, donde hoy todo el mundo quiere ser profeta, donde hoy todo el mundo quiere ser apóstol, donde hoy todo el mundo quiere ser, porque quieren tener un alto nivel en el mundo espiritual, pero no sabiendo que en el mundo espiritual ni el apóstol ni el profeta son el mayor. No, tú no me entendiste. En el mundo espiritual no te hace ser mayor el que tenga un alto rango, sino aquel que sirve. Yo no sé dónde está la gente que sirve. Hay gente que no ha entendido que para poder ser grande en el mundo espiritual necesita ser servidor. Y a su nombre. Pero hoy queremos ser renombrados. Hoy queremos ser los que aparezcan en el flyer. Hoy queremos ser, escuche bien, que todo el mundo honre. Pero una de las cosas que me impacta a mí es que Juan nunca buscó reconocimiento humano. Juan siempre buscó un reconocimiento espiritual. Hoy en día la gente está esperando quien le reconozca su llamado. Pero lo primero que tienes que preocuparte, que el llamado tuyo sea reconocido en el cielo, para que así mismo los hombres de la tierra también puedan dar buen testimonio de lo que tú eres. Para que así la gente pueda decir: verdaderamente aquí hay un profeta, hay una mujer con llamado, hay un hombre con llamado de parte de Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. Hoy en día estamos viendo una cantidad de gente que se está moviendo en posiciones que nunca se les ha sido entregado. Encontramos hombres y mujeres ejerciendo un ministerio que no le es competente. Hay gente que se hace llamar, pero no es. Hay gente que se autonombran, pero no son. Y cuando una persona se autonombra o se hace llamar, ¿sabe cómo se le conoce esto en el mundo espiritual? Se le conoce como, escuche bien, como transgresores. Amén. Y a su nombre, que transgresen.
pero también tiene otro nombre. Se le conoce como usurpadores. Hay gente que anda usurpando ministerios que Dios le ha entregado y que quieren posiciones, pero no tienen el llamado ni la capacidad para eso. Y el primero que usurpó el trono de Dios fue Satanás. Todo aquel que se hace llamar sin que antes Dios lo haya reconocido o Dios haya dicho de tu ministerio, no trabaja con Dios, trabaja con el diablo. No, tú no me entendiste, te lo vuelvo a decir. Todo el que se autollama, todo el que se autoproclama que el reino de los cielos no lo conoce y no ha dado testimonio de él, no trabaja con Dios, trabaja con el diablo. Y a su nombre, y a su nombre. Por eso me impacta a mí algo, que cuando Juan el Bautista comenzó a predicar el evangelio, Juan llegó con una palabra tan poderosa, que pareciera que esa palabra que estaba predicando Juan maltratara al pueblo, golpeara con violencia al pueblo. Lo primero que Juan decía: generación de víboras, llamando a la gente como serpiente. Generación de víboras. ¿Quién les mandó huir a la ira venidera? Pero la gente no se sentía golpeada, la gente no se sentía maltratada, porque la palabra que salía de la boca de Juan era una palabra ungida. Hoy en día hay gente que se siente maltratado porque hay gente que quiere predicar, escúcheme bien, mensajes como estos, pero no tiene la unción que tenía Juan. Por eso usted le dice a una persona generación de víbora y te tira un piedrazo. Amén. Y lo primero que dice es que lo respete. Pero en los tiempos de Juan todo el mundo decía amén. Todo el mundo decía gloria a Dios, aleluya. Todo el mundo alababa y glorificaba el nombre de Dios y decía: ese Juan da duro, pero es bueno el mensaje, es poderoso el mensaje. Me gusta cómo lo predica, me gusta cómo lo dice. Y a su nombre. Todo lo que cambia la esencia de un predicador no está en la cantidad de palabras que tiene, sino en la esencia del Espíritu de Dios. Hoy en día tenemos predicadores con buenas palabras, pero una palabra sin espíritu y sin revelación. Necesitamos que a partir de este tiempo se levanten predicadores con una palabra que tenga espíritu, que cambie, que transforme la vida de la gente. Y es su nombre. Aquí hay algo interesante y quiero comenzar quitando o matando ciertas vacas sagradas. A nosotros nos enseñaron, escuche, que para que una persona sea salva, lo primero que tiene que hacer es una oración de fe. ¿A cuánto les han enseñado eso? Que la oración de fe es el proceso de la salvación. Pero aquí nos damos cuenta que Juan nunca hizo oración de fe, pero la gente se arrepintió. No, tú no me entendiste. Juan nunca hizo oración de fe, pero la gente se arrepintió. Hay mucha gente que ha hecho la oración de fe 2, 3, 4 veces y sigue pecando y sigue haciendo lo malo y sigue, escúcheme bien, haciendo escondidas muchas cosas. Pero lo que más me impacta a mí de esto, que para que una persona entre en el plan de salvación, solamente tiene que hacer una pregunta. La palabra que soltaba Juan confrontaba a la gente, que lo llevaba a hacerse una pregunta dentro de su corazón, y la pregunta era: ¿qué ahora? ¿Qué haremos? Necesitamos gente que diga en este tiempo: ¿ahora qué haremos, pastor? ¿Ahora qué haremos, pastora? ¿Ahora qué haremos? Entonces Juan le decía: arrepentido y convertido. Hay gente que no se ha hecho una pregunta, por eso no van a ser salvos. Es su nombre. Mire qué interesante es esto. A veces todos los predicadores llamamos a la gente que pasen al frente, que hagan una oración de fe, pero nunca la gente se pregunta: ¿y ahora qué hago? Cuando vino el Espíritu Santo sobre Pedro, que se derramó en el aposento alto donde estaban los 120, cayó el Espíritu Santo y todos fueron llenos. Dice que hubo un estruendo tan fuerte que la gente llegaron donde estaban ellos. Y desde ese momento, esa multitud de gente viendo a aquellos hablar en otras lenguas, Pedro se levanta y predica una palabra. Y cuando Pedro se levanta a predicar, hay algo que me interesa y que me encanta. Se preguntan ellos: Pedro, ¿y ahora qué haremos? ¿Será que hay alguien aquí que se está preguntando: ahora qué haremos? Pedro, direcciónanos, ¿ahora qué haremos?
Pedro, queremos saber qué es lo que yo tengo que hacer para ser salvo. Pedro, ¿qué tengo que hacer para recibir la salvación? Hoy en día, escuche bien, las prédicas no están llevando a la gente a hacerse una pregunta dentro de su corazón. Las prédicas no están llevando a la gente a hacerse la pregunta: ¿y ahora qué hago? Ahora cómo lo busco, ahora cómo me arrepiento, ahora necesito la guía del pastor, necesito la guía de Peranito, yo necesito saber cómo voy a salir del lodo donde estoy para ir al mejor lugar que Dios tiene preparado para mí. Alguien tiene que hacerte una pregunta en esta mañana: ¿qué vamos a hacer para lo que viene? ¿Qué vamos a hacer, aleluya, para lo que Dios va a hacer en los próximos días? Necesitamos hacernos esa pregunta. ¿Ahora qué haremos? ¿Sabe? Cuando ellos comienzan a ver las cosas de este punto de vista, que Juan comienza a predicarle la palabra, ellos se hacen la pregunta y le dicen a Juan: Juan, ¿y ahora qué haremos? Vaya al versículo 15 donde estamos leyendo, por favor. Versículo 15. Y lea conmigo lo que el pueblo le decía a Juan. Aleluya. Como el pueblo estaba a la expectativa, preguntándose todo en su corazón si acaso Juan sería el Cristo. Y él respondió diciendo, ¿qué dijo él? Amén. Aleluya. Vámonos un poquitico, perdón, en el versículo 10. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Entonces, ¿yo qué hago? Entonces, ¿qué hago, Juan? El mensaje que todo profeta tiene que llevar a la gente a que se pregunte en su corazón: entonces, ¿yo ahora qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo lo busco? ¿Cómo recibo? Y a su nombre. Y él respondió y le dijo: el que no tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Y vinieron también uno de los publicanos para ser bautizado y le dijo: maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más de lo que os esté ordenado. También le preguntaron a unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo: no hagáis extorsiones a nadie, ni calumniéis, y contestaos vuestros salarios. Amén. Hoy en día la gente dentro de la iglesia se predica tanto, pero nunca la gente se está haciendo esa pregunta. Para que pueda haber un cambio y una transformación, no se da a través de una simple oración. Estamos acostumbrados a aplaudir el que hace la oración de fe, pero hay gente que hace una oración de boca, pero su corazón está lejos de la presencia de Dios. Hay gente, escúcheme bien, que solamente hace la oración para que el hermano o el amigo lo vea, pero dentro de su corazón nunca tuvo la intención de arrepentirse y convertirse. Entonces, mirando este punto, me da la sensación que hay muchos que con todo y oración se van a ir para el infierno. No, tú no entendiste. Y a su nombre. Porque de nada sirve hacer una oración si en tu corazón no ha nacido de nuevo, si no hay un verdadero arrepentimiento, si no hay una verdadera búsqueda. Mire, una de las cosas que a mí me da como más vergüenza es cuando yo escucho a gente hablando que llevan 20, 30 años en el evangelio y su estilo de vida sigue siendo el mismo cuando estaba en el mundo. Han sido un tiempo perdido. Y a su nombre. Necesitamos que hayan cambios y transformaciones. Y para eso está lo profético. El profeta fue llamado a llevar una palabra clara que confronte el pecado del pueblo y que lo lleve a un cambio de mentalidad para que así pueda reconocer a Cristo en su corazón como el único y suficiente Salvador. Necesitamos que se levanten profetas que dejen de ser amigos del pueblo y se vuelvan amigos de Dios. Por eso una de las cosas que me gusta de lo profético es que lo profético no tiene amigos. Y a su nombre. Los profetas en el Antiguo Testamento, escúcheme bien, todo el mundo le tenía temor. Todo el mundo temblaba cuando un profeta llegaba. ¿Y saben por qué tenía el pueblo temor? Porque había respeto, porque sabían que el profeta era la representación de Dios en la tierra.
Porque los profetas no tenían amigos. El profeta no maquillaba mensajes. El profeta no andaba tocando y cepillando en el hombro al que estaba en pecado. El profeta divulgaba el pecado del pueblo. Fuera rey, fuera príncipe, fuera el que sea. A él no le importaba. Lo único que él sabía que tenía que hacer era hablar lo que Dios le mandó a decir. Y a su nombre. Los profetas, hasta los reyes tenían miedo cuando el profeta aparecía. Porque sabía que cada vez que los profetas aparecían en escena, sabía que algo poderoso se iba a manifestar. Hoy en día los profetas tienen hermanos y amigos. Hoy en día los profetas tienen compinches. Hay profetas que ven el pecado de todo el mundo, pero no ven el pecado que tienen sus hijos. No, tú no me entendiste. Hay profetas que están viendo el pecado que ven, escuche, que tienen los demás, pero no están viendo el pecado que tienen en su casa. Y a su nombre. Diga conmigo, así quien no profetiza. Amén. Amén, iglesia. Fácil profetizar así. ¿Por qué no comienzas profetizando tu mismo pecado? ¿Por qué no comienzas profetizando el pecado de tus hijos? ¿Por qué no comienzas metiendo en orden tu casa? Es fácil poner en orden la casa de otro cuando la tuya está vuelta a nada. ¿Aló? Necesitamos gente de Dios que no le coma cuento a nadie. ¿Cuánto dan gloria al Señor? ¿Cuánto dan gloria al Señor? Cuando usted sabe que usted es un profeta puesto por Dios, usted nunca va a cambiar la posición donde Dios lo puso. Juan sabía cuál era la posición que él tenía. Y por más que la fama de Juan crecía todos los días, Juan nunca cambió la posición que él tenía. Déjeme decirle que usted no es un profeta apostólico. Eso no existe en el mundo espiritual. No es que yo soy un profeta apostólico. Hoy en día la gente dejó de pastorear por irse a llamarse, entre comillas, profeta. Aló. Y a su nombre. Tenemos que aprender y tener muy claro que usted con esto no puede andar relajando ni jugando. Esto es más peligroso y más complicado de lo que usted cree. Quiero darte varias citas que te van a decir una verdad, que si tú eres de los que cogen lo profético para andar relajando, para andar jugando o también para auto llamarte como profeta a través de esta cita, nunca más lo volverás a hacer. Vamos al libro de Deuteronomio, por favor, todos, rapidito, antes que se me apague aquí. Deuteronomio capítulo 18, versículos 20 al 22. Amén. Pero yo quiero que lo pongamos, no en la Reina Valera, pongámoslo, Dios habla hoy, búscala allí, esta versión. Quiero que los que están aquí, por favor, fijen su mirada un poco acá al frente. Dice la palabra del Señor. Escuche bien. El profeta, hasta Reina Valera, esperemos que la pongan aquí. Aleluya, Dios habla hoy. Mientras él la va poniendo, yo se la voy a ir leyendo acá la que tengo. Pero el profeta que presume o que presuma de hablar en mi nombre y diga algo que yo no le he mandado a decir, o hable en el nombre de otros dioses, será condenado a muerte. No, tú no entendiste. Y a su nombre, leámosla entonces ahí. Dice, y el profeta que tuviere pronunciada de hablar palabras en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hable en mi nombre de esos dioses, ¿este profeta qué? Hay muchos que tienen ministerios enterrados y sepultados. ¿Aló? Ay. Y a su nombre, porque han entrado, escuche bien, a hacer lo que Dios no le mandó a hacer. Han querido usurpar la misión de un profeta. Por lo tanto, por eso es que tu ministerio, por más que ora, por más que ayuna, no se va a levantar hasta que le pidas perdón a Dios. Si usted no fue llamado como profeta, usted que anda fregando en esa área.
Y a su nombre. Usted tiene que tener claro a qué lo llamó Dios. Por eso los ministerios son 5. Y en los 5 ministerios Dios le ha dado a cada uno conforme a la capacidad que tiene cada uno. Alguien una vez me dijo apóstol. Yo le dije no me diga apóstol, porque todavía me falta mucho pelo para el moño. Yo no soy apóstol. No, pero es que tú eres un hombre de Dios. Sí, soy un hombre de Dios, pero mi asignación no es como apóstol. Mi asignación es como profeta. Aló. Por lo tanto, yo no puedo, sentir el renombre de una nación por la fama que me quiere dar la gente. Ahora me voy a cambiar de posición. Hay gente que comenzaron como pastores y ahora son apóstoles. Aló. Y eso se llama usurpar la posición que no te compite. Hay gente que comenzaron como pastores y ahora son apóstoles. Y uno nunca ve en ellos fundamentos bíblicos, nunca ve estructura, nunca ve nada de esto. Que es la visión de un apóstol, traer fundamento y estructura hacia una iglesia. La visión del profeta es arrancar el pecado de la iglesia y anunciar al pueblo la condenación de lo que viene. Y hoy en día estamos viendo gente que se autollama, pero no es nada de lo que ha hecho. Y a su nombre. A mí me gusta esto. Y leímos el versículo 21, por favor. Y si digieren en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Versículo 22. Mire lo que dice. Si el profeta hablare en mi nombre, en el nombre de Jehová, y no se cumpliese lo dicho, ni aconteciere esa palabra que Jehová no ha hablado. Si no acontece, Dios no qué. Toda profecía tiene que ser juzgada. Aló. Un profeta no se reconoce por lo tanto que profetiza, sino por la efectividad de cada palabra. Dos apenas entendieron. Un profeta se reconoce por la efectividad de cada palabra. Usted puede profetizar a Raimundo y todo mundo, pero si Dios no lo dijo, no hay cumplimiento. Por eso hoy en día estamos viendo gente que son buenos charlatanes, pero no están profetizando. Y a su nombre. Necesitamos restablecer y restaurar lo profético dentro de mi casa, dentro de mi vida, dentro de mi hogar. Hay gente que ha utilizado mal el ministerio, lo sabemos, pero si hay profetas hoy en día que están parados profetizando la voluntad de Dios sobre la tierra. Y déjame decirte algo, que el profeta viene con una palabra certera, que cambia, que confronta, que instruye, que consuela. Yo no sé a quién le estoy hablando. Y como profeta que soy, vengo a hablarte que Dios va a hacer algo poderoso en tu vida. Y a su nombre. Por eso es que muchas veces yo siempre he dicho esto, que la iglesia que son proféticas poco crecen. Aló. Se van algunos. En la iglesia que son proféticas poco crecen. Usted dirá, pero ¿cómo así, pastor? No entiendo. Porque lo que no es de Dios, el profeta lo arranca. Entonces, por eso es que estamos viendo que las iglesias proféticas son iglesias que son santas y puras. Porque el profeta no se basa en la cantidad, el profeta se basa en la calidad de gente que va a tener. ¿Me entendieron? Escuche, la iglesia que es profética es una iglesia donde la gente tiene que consagrarse, donde la gente tiene que caminar derecho, donde la gente tiene, escúcheme bien, que hacer la voluntad de Dios. Y a su nombre. Alguien me decía hace unos días, me decía, pastor, Dios con usted tiene un ministerio muy, pero muy poderoso. Y yo le decía a la persona, gracias por el halago. Y me decía, pero hay un pequeño problema, pastor. Su ministerio no ha crecido. Es porque usted le tira muy duro a la gente. Aló. Su ministerio no va a crecer, pastor. Usted tiene que cambiar el mensaje. Dije yo, ¿cómo así? Explícame un poco. Pastor, cada vez que usted predica, insulta a la gente, los maltrata con palabras. Por eso su ministerio no ha crecido. ¿Quién, hermano? Ni yo voy a su iglesia a congregarme. Le dije, bueno, gloria a Dios que tú no eres hijo de la casa.
Pero yo no puedo cambiar la palabra que Dios puso en mi boca para patrocinar el pecado de muchos. Porque tarde que temprano yo tengo que darle cuenta a Dios de lo que Él me está mandando a hablar. El profeta no puede cambiar el mensaje a la mitad del camino para agradar a 2 o a 3, porque el hombre, por más que tú lo agrades una vez, las otras veces no lo vas a poder agradar, porque el hombre nunca se puede tener contento. Primero te necesito agradar a Dios y al cielo, y si a usted no le gusta el mensaje, entonces este es su problema. Pero que lo predico, pero que te lo digo, porque la palabra que Dios da es palabra de cambio, es palabra de transformación. No le predicamos para los hombres, predicamos un Dios que cambia y que transforma la vida de los hombres. Y a su nombre, amasó a quien da la alabanza. Siento a Dios fuertemente aquí. Déjeme decirle algo, no le bajes. Si Dios viene transformando y cambiando la vida de la gente, no le baje. Alguien me dijo, escúcheme esto. Alguien me dijo era que yo tenía problemas con la pastora. Escuche, porque hay gente que sutilmente te quieren decir cosas, te quieren ofender. Me dijo, pastor, yo siento que usted tiene problemas con la pastora. Y le dije yo a esa persona, ¿por qué tú lo dices? Porque usted siempre predica en contra de la mujer, porque usted siempre le habla a las mujeres, porque usted siempre golpea a las mujeres. ¿Sabe? Uno de los problemas más grandes que tiene el evangelio, escuche, la mujer en las manos de Dios, dejando direccionar por el hombre, es una bendición. Pero la mujer fue la causante de que el hombre perdiera la cobertura de Dios. Yo no sé cuánto le estoy hablando. A veces es necesario decirle a la mujer que no deje que el espíritu jezabélico venga sobre su cabeza, que quiera tomar posición que no le compite. Yo no sé a cuánto le estoy hablando. Por eso hay mujeres que se enojan, por eso hay mujeres que no quieren caminar conforme a la presencia de Dios. Y a su nombre. Hace unos días yo miraba una predicación que me gustó mucho, donde un pastor, escuche bien, decía, hoy en día se le está dando tanto poder a la mujer que ya las mujeres no quieren respetar a los hombres de la casa. Se está empoderando tanto a la mujer que ahora ellas creen que son las que gobiernan. Y hacemos eventos para empoderar a la mujer. ¿Sabe? Yo amo a mi esposa, no he tenido problemas con mi esposa. Pero una de las áreas en las que Dios me ha enseñado es, escuche bien, a corregir un poco a las mujeres. ¿Y sabe por qué? No es porque les tenga rabia. Yo nací de una mujer, todas mis hijas son mujeres, las amo, las quiero. Pero una de las cosas que yo me doy cuenta, que muchas veces yo he hablado con mi esposa, hemos tenido ciertos problemas muchas veces, porque a veces no estamos de acuerdo. Y a veces le digo a ella, como tú no quieres hacer lo que Dios está mandando a hacer, entonces de ahora en adelante la consecuencia de tu pecado cae sobre ti, no sobre mí, por cuanto tú no estás obedeciendo lo que yo te estoy diciendo. La Biblia dice, escúcheme bien, que la gloria entra por la cabeza y después de la cabeza baja por el borde de su vestidura. El hombre fue puesto como cabeza, quieran o no quieran, gústele o no le guste. El hombre fue puesto como cabeza, y el hombre, si no camina bien, él le dará cuenta a Dios. Pero si la mujer toma la posición y usurpa el mandato del hombre, tiene un problema con Dios. Y a su nombre es lo que vivimos todos los días. Amén. Y a su nombre, todas las mujeres que caminaron con Jesús fueron cambiadas y mudadas en nuevas personas. Por eso vemos que, escuche bien, que si el fundamento, si la columna no se fortalece todos los días, entonces la casa se puede caer. Yo estoy muy claro que las que sostienen el ministerio no son los hombres, son las mujeres. Amén. ¿Dónde están las mujeres aquí? Yo estoy muy claro, escúcheme bien, y esto se lo digo de parte de Dios, que las mujeres son las que más permanecen y permanecen hasta lo último. Yo estoy muy claro de todas estas cosas, pero también estoy muy claro que una mujer que no sea gobernada por un hombre pierde la cabeza. Y a su nombre. Por eso el hombre, escuche bien, el hombre es el símbolo de Cristo y la mujer es la símbolo de la iglesia. Quiere decir que Cristo es la cabeza
y la iglesia es la mujer. ¿Cuánto entendimos eso? ¿Cuánto entendimos eso? Usted como mujer tiene que saber si usted tiene marido, si usted tiene su esposo. Escuche bien, usted siempre tiene que estar sujeta a su marido. Aló. Cristianas que predican bonito, que pisan al diablo, que oran fuerte, que mandan, pero nunca se dejan gobernar por la cabeza. Y a su nombre. Pero también tenemos que hacer un llamado a los cabezones de los hombres, como acá, que no por falta de tener perrenque, por falta de tener los pantalones bien puestos, dejan que Jezabel tome el mandato de la casa. Y a veces ustedes son consecuentes de eso. Se van los amenes, se van los gloria a Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. Necesitamos restaurar. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Necesitamos restaurar. Haciendo respetar lo profético es el segundo punto que quiero hablarte. Haciendo respetar lo profético. Una de las cosas que estamos viendo es que lo profético ha sido muy desvalorado en estos tiempos. Porque todo el mundo hoy en día es profeta y todo el mundo se lleva el título de profeta. Por eso lo profeta se ha desvalorado tanto. Y a su nombre. Pero aquellos que han sido llamados por Dios como profetas tienen que aprender, escuche bien, a hacer valorar su ministerio. Amén. Haga respetar su ministerio, no insultando ni soltando palabras de maldición sobre nadie, sino mostrando la autoridad de Dios en su vida. En los tiempos del Antiguo Testamento, los profetas eran reconocidos por la autoridad que ejercían y el respeto que le tenían las personas, porque hablaban como un profeta y ellos eran, escuche bien, la voz de Dios en la tierra. Hoy en día la gente no respeta a los profetas. La gente, escuche bien, coge el manto del profeta y lo raja. Y a su nombre. Eso es lo que se ve hoy en día. ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? ¿Y sabe qué es lo más triste de todo? Es gente hablando mal del profeta, porque el profeta no ha hecho valer, escuche bien, hacer respetar su manto profético. Cada vez que Elías aparecía en acción, acá temblaba y él sabe también. ¿Por qué hoy no hay tanto respeto y valor a lo profético? Por la prostitución de la fe que ha habido en hombres y mujeres que entre comillas se hacen llamar profetas. Porque ellos son los causantes de que hoy no se le dé una honra a lo profético. Y a su nombre. Gente haciendo negocio a través de la profecía. Gente motivando a otro a hacer cosas a través de lo profético. Porque lo profético se ha convertido, escúcheme bien, lo profético se ha convertido en una manipulación diabólica dentro de los altares. Hay gente que dice, porque yo soy profeta, tú tienes que hacer esto. Porque yo soy profeta, Dios no trabaja así. Diga conmigo, Dios no trabaja así. El profeta, el verdadero profeta, tiene 4 características. Primera, habla poco. Aló. ¿Sabe qué hace el profeta? Habla poco. El profeta siempre habla cuando tiene que hablar. El profeta usted no lo ve metido en chisme, ni en debate, ni en contienda. Aló. El profeta habla poco. Y a su nombre. Usted va y le cuenta algo al profeta y usted lo ve callado. Usted quiere que el profeta le responda. Si ella responde, él le dice. Si ella deja callar, la deja callar. El profeta no se deja llevar por emociones.
Porque siempre hay gente que dice, profetízame algo, dime algo, dime algo, dime algo. El profeta no anda profetizando a la locura. El verdadero profeta es aquel que conserva sus palabras y a su nombre. El profeta habla poco. Hay gente aquí que hable poco. Aleluya. Y a su nombre. Segundo, característica de un profeta. El profeta no mantiene en público. El profeta siempre mantiene metido en el monte. Elías, usted no lo vio en público todos los días. Dice que Elías, después que profetiza la sequía, se desapareció del planeta, que lo buscaron por, escuche bien, por cielo y tierra y no lo hallaron. Pero Elías estaba en la presencia de Dios. Hoy en día hay hombres, profetas, que quieren pasar más tiempo en público y menos tiempo en lo secreto con Dios. Dos apenas entendieron. Por eso hoy estamos viendo profecías mecánicas. Por eso es que estamos viendo que nunca se te ha acabado la palabra clave de los profetas de este tiempo. Profetas mediocres que no profetizan lo que Dios le mandó a decir, sino que es una profecía mecánica, aprendida. Dios te va a bendecir. Yo eso lo sé. Es más, lo sé no porque usted me lo profetice. Lo sé porque desde el principio dijo el Señor, y bendijo Dios al hombre. Yo soy bendecido no porque tú me lo digas. Yo soy bendecido no porque me lo profetices. Yo soy bendecido porque Jehová lo escribió y dijo que desde el momento en el que hizo al hombre, y nos bendijo Dios. Aleluya. Yo no sé, aplaude, se va a aplaudir. Amén. Y a su nombre. El profeta no anda hablando cualquier cosa. El profeta sabe lo que va a hablar. Por eso, escuche, ¿sabe por qué el profeta no mantiene en público? Para evitar que sus emociones le anulen la visión profética. Déjeme, yo explico esto. Cada vez que un profeta se deja llevar por los sentimientos y emociones, terminan profetizando no lo que Dios le mandó a decir, sino lo que hay en su corazón. Vamos a ir rápidamente a 1 de Samuel, capítulo 16, por favor. Ayúdenme allí. Y a su nombre. Habrá que muchos que se irían de la internet. Dijo, esto está tan fuerte que yo me voy de aquí. Y a su nombre. Amén. 1 de Samuel, capítulo 16. Amén. Versículo 6. Amén. Dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Elías y le dijo, de cierto delante de Jehová está ¿qué? Ungido. Versículo 7. Amén. Aleluya. Samuel, uno de los hombres más reconocidos en el nivel profético, con un llamado y una envergadura poderosa. Samuel, el tutor de todos los tutores, el maestro. Escuche bien, cuando una persona tiene un mayor reconocimiento en parte de la enseñanza, tiene un nombre. ¿Sabe cómo se le llama a esa persona? A ver lo que estuvieron en la universidad. Se le conoce como el decano. Amén, el mayor de lo mayor, lo mejor de lo mejor. Samuel era el decano de ese tiempo de la universidad de profetas. Un hombre como, escuche bien, como Samuel no lo había. Un profeta como Samuel no se encontraba. Pero Samuel, dice la Biblia,
que amó a Saúl. Diga conmigo, amó a Saúl. Desde el momento en el que Samuel ama a Saúl, el corazón de Samuel se llenó de sentimiento. Por eso cuando Dios le habla a Samuel y le dice a Samuel que va a quitar a Saúl, que va a cortar a Saúl del reinado y que se preparara para ir y a ungir el próximo rey de Israel, Samuel creía que Dios iba a cometer el mismo error que cometió al principio. ¿Sabe cuál fue el error que se cometió al principio? Era que se buscó a alguien que no se capacitó. El peor error es darle un ministerio a una persona que no se ha capacitado para eso. Tenemos una cantidad de profetas que no saben ni por qué son profetas, ni entienden qué función van a cumplir por falta de conocimiento. En el tiempo de la antigüedad había escuela de profetas y todos los que estaban en la escuela de los profetas tenían que capacitarse. La Biblia habla de 5 escuelas de profetas. Escuche bien, estaba la escuela de profetas de Ramá, que era la escuela de los profetas, escuche bien que el tutor era ¿quién? Samuel. Pero estaba la escuela de los profetas, escuche bien, de Jericó. Estaba la escuela de los profetas del Jordán. Estaba la escuela de los profetas. Bendito, y cuando usted comienza a leer, vamos a ponerlo, Segunda de Reyes, capítulo 1, bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 2, Segunda de Reyes, por favor. Porque yo le estoy hablando con base bíblica, no me estoy inventando esto. Algunos lo veo ahí como mirándome como con bichos raros, como así, no entiendo. Y a su nombre, iglesia. Amén, ya estamos allí. Versículo 9. No, perdón, del versículo 1 en lo adelante. Y aconteció que cuando quiso Jehová alzar Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo ¿de dónde? En Gilgal estaba una de las escuelas de los profetas más reconocidas. Él venía de Gilgal y venía de enseñarle a quienes, a los profetas. Si usted se da cuenta, en el versículo 2 dice: y dijo Elías a Eliseo, quédate aquí, que ahora Jehová me ha enviado ¿a dónde? A Betel. Y Eliseo le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues juntos ¿a dónde? A Betel. Cuando llegaron a Betel, mire lo que dice versículo 3, dice: y saliendo Eliseo y los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, sabemos, cuando está hablando de los hijos de los profetas, si usted lo busca en el lenguaje original, está hablando de los estudiantes. Amén. Los profetas aprendices, los que estaban capacitándose en Betel. Y escuchen lo más tremendo de esto, que hay gente que dice ser profeta y está profetizando cosas que no están en la alineación profética. Le dijeron: ¿sabes que Jehová quitará hoy a tu Señor sobre ti? Y el que le dijo: yo lo sé. Si en esta casa es una casa profética, ¿cómo es que tu profecía no está alineada con la visión de la casa? Aló. Vemos profetas y dice: yo soy un profeta diferente, pero el Espíritu de Dios es uno solo. Amén. No, es que yo no quiero profetizar como profetiza el pastor. Está bien, pero la alineación profética es la misma. Cuando salen de Betel y van a Jericó, los hijos de los profetas le dicen lo mismo. Porque Dios no tiene varias bocas, la boca de Dios es una sola. Como que hoy Dios te bendice y mañana alguien te profetiza que te va a maldecir. ¿Aló? ¿Qué clase de profecía es esta? Por eso usted tiene que juzgar lo profético. Porque hay gente que profetizan bendición, otros profetizan maldición. Pero ¿verdad que es lo que está hablando Dios? Aquí miramos que en el momento los hijos de los profetas todos estaban conectados bajo el mismo alineamiento profético. Mire lo que dice el versículo 4. Y Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y dijo: vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Y vinieron pues a Jericó. Mire lo que dice el versículo 5.
Y acercándose Eliseo y los hijos de los profetas que estaban en Jericó, le dijeron: ¿sabe que Jehová quitará a tu señor hoy de ti? ¿Por qué no cambió la palabra? Estamos hablando trayectos que eran lejos, trayectos que se echaban 2 o 3 días de camino. No había, escúcheme bien, no había celular, no había cartas, no había mensajeros, pero ellos sí estaban conectados con la misma profecía. Ellos estaban conectados con el mismo designio profético. Ellos estaban conectados, alineados con la palabra que Dios traía del cielo. Los de Jericó no mintieron. Escuche bien, los de Betel no mintieron. Los de Gilgal no mintieron. Ellos estaban hablando lo que Dios iba a hacer con Elías. Por eso cuando un hombre y una mujer de Dios dice ser llamado profeta, tiene que tener una palabra alineada con la visión de una casa. Hay pastores o profetas que vienen a predicar a diferentes lugares y están tan desalineados que dañan el trabajo de un pastor. El profeta no vino a dañar, el profeta vino a construir. El profeta no vino a matar, el profeta vino a dar vida. El profeta no vino a acabar, el profeta vino a edificar. Por eso vengo a hablarte de parte de Dios. Si tú eres llamado a ser profeta, la palabra que Dios ha puesto en tu boca no es para restarle al pastor, es para sumarle, es para que crezca la iglesia, es para que avance. Yo no sé a cuánto le estoy hablando. Por eso es tan importante que los proféticos se alineen la vida de un profeta. ¿Por qué no cambió la palabra? Porque no hay 2 dioses, era uno solo. Y la Biblia dice que el cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Amén. Donde hay profeta de parte de Dios, tú llegas y siempre te van a decir lo mismo. Amén. Hay gente que cambia de lugar. Escuche esto. Agarra este código. Hay gente que cambia de lugar, pero no cambia de Dios. Aunque te vayas de Espíritu Santo y fuego y te vayas para cualquier otra iglesia, si hay profeta de Dios, te dice lo mismo que te dijeron acá. Amén. A veces tú dices que el pastor me la tiene montada. No es el pastor, es la autoridad de Dios. Deja de estar huyendo. Deja de estar corriendo. No es el pastor, es lo que Dios quiere hacer contigo. Y a su nombre. Y a su nombre. Esa es una cosa de lo que nosotros tenemos que aprender. Yo he ido a diferentes lugares y siempre donde voy me meto calladito. No digo nada, me quedo callado, quietecito ahí. Me hago en la última fila y cuando veo que está predicando el ministro, el pastor y todo eso, dice: el muchacho que está en la fila de atrás, así te dice el Señor, tienes un ministerio profético. Y Dios mío, ¿cómo me sacaste? Yo no dije nada, a nadie le hablé. Pero el Dios que le servimos es el mismo. Si te lo dicen en Bogotá, te lo dirán en la costa. Si te lo dicen en Colombia, prepárate que en Venezuela también te lo van a decir. Si te lo dicen en los Estados Unidos, te lo dirán en cualquier lugar donde vas, porque la voz de Dios es la misma. Y a su nombre. Amén o no amén. Pero el profeta que no está alineado con Dios siempre te dice cosas raras. Aló. Y a su nombre. Por eso usted como profeta no tiene amigos. No se deje llevar por sentimientos. Si usted es de los que le gusta hacer compinches, pierde la visión. Porque muchas veces Dios te manda a profetizarle al que está mal es tu esposo, tus hijos. ¿Usted cree que el padre espiritual de Samuel no tenía los proféticos activos? Claro que sí. Pero ya él había dejado que la sinvergüenzura del pecado de los hijos agarrara, escuche bien, su sacerdocio. Que ya no veía, que ya no tenía visión. Amén. Hoy le digo a ustedes de parte de Dios, tengan cuidado. Toca tener mucho cuidado, iglesia. Los profetas no tienen amigos. Los profetas son personas raras. Diga conmigo, gente rara. Un profeta cuerdo no hay. Aló. Los profetas son locos. Juan se vestía con piel de camello en todo el medio del desierto y comía miel. Amén. Y cosas silvestres.
Raro el profeta. Elías se desaparecía por arte de magia y aparecía de vez en cuando. Y lo más tremendo era que Elías lo alimentaba un cuervo. Qué raro eso. Y a su nombre. Y a su nombre, iglesia. Eliseo era más raro todavía. Por eso usted a un profeta nunca le va a ver algo cuerdo. Ahora se está riendo y a lo poco momento tú le ves que cambia el rostro de su cara y te dice: así te dice el Señor. ¿Qué pasó ahí? Oye, pero si estamos aquí sabrosos. Pero es que la palabra cuando llega, llega. Aló. Mire, yo le dije al Señor en una ocasión, le dije: Señor, dame sabiduría, porque muchas veces me comporto tan raro que muchas veces hasta yo mismo me estremezco. A veces llego a lugares donde Dios comienza a hablarme muchas cosas y le digo a Dios: yo no voy a decir eso, yo no voy a decir eso, porque hay lugares que donde ya me dicen que yo soy chamán, que yo soy brujo, hechicero, que yo como sabía eso. Hay gente que me han hecho esta llamada para decirme que se le perdió una plata, que a dónde está. Y a su nombre. Porque el profeta cuerdo no hay. Miramos uno de los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas Dios los pone a dar mensajes de formas características muy tremendas. Dios le dice, escuche, le dice a Isaías: quítate la ropa, vas a predicar desnudo por las calles con la nalga afuera. Isaías predicando desnudo. ¿Aló? Porque los profetas no tienen vergüenza de hablar de Cristo. ¿Por qué te avergüenzas tú? Dices que entre comillas eres profeta. Y a su nombre. Jeremías, más raro todavía, miedoso. Cuando coge Nabucodonosor y coge a todo el pueblo y lo lleva directamente a Babilonia, Jeremías sale corriendo. Digo que los agarren a ellos, a mí no. Y dice la Biblia que uno de los capitanes del ejército de Babilonia dijo: se ha escapado un profeta. Y van a buscar a Jeremías corriendo. Llorón. Todo lo que decían lloraban. Y a su nombre. ¿Será que hay algún Jeremías entre nosotros aquí? Y a su nombre. Pero lo más tremendo es que la palabra de Jeremías era una palabra de juicio. Todo el mundo habla de Elías, pero entre los profetas más fuertes con palabra de juicio era Jeremías. Cada vez que Jeremías hablaba, golpeaba el reinado de los reyes y lo metían preso. Y por eso Jeremías decía: no hablo más. Y Dios le decía a Jeremías: ahora es que más vas a hablar. Y a su nombre. Raro Jeremías. El profeta Daniel. Daniel, un hombre bastante raro. No quiero comer carne, quiero comer verdura. Le voy a matar una vaca sagrada a algunos. Daniel no era vegetariano. Se van los amenes aquí. Es que yo quiero ser como Daniel, vegetariano. Vas a perder la vida, cabezón. Daniel no era vegetariano, comía legumbre, porque lo otro que le traían al rey estaba rezado y consagrado a su rey. Pero el hombre era carnívoro también, comía carne. Amén. Hay gente: no, yo quiero. No. Lea Biblia, hombre, lea Biblia. Y a su nombre. Amén o no amén. Vivía en una tiendita ahí con toda la plata que tenía Daniel. ¿Sabe qué hizo Daniel? La Biblia nunca muestra que Daniel se casó. Y si usted me pregunta si Daniel estaba bueno, estaba bueno. Amén. Estaba bueno. Usted que es un hombre con la gracia de Daniel. Estaba bueno. Pero Daniel, ¿por qué no se casó? Daniel, que hizo todo lo que le dieron los reyes, porque cada vez que subía un reinado, Daniel era gobernador y le pagaban. ¿Sabe qué hizo Daniel? Todo ese dinero que le dieron lo amontonó, especialmente para la venida del Hijo del Hombre.
Usted no ha leído Biblia entonces. Por eso que usted ve que Daniel nunca tuvo problemas con vestido ni con calzado. Tenía la plata para vivir bien, para comer bien. Pero él sabía que tenía que dejar un dinero porque venía otro detrás de él que necesitaba ese fondo. Y a su nombre. Encontramos a Ezequiel. Este era el más raro de todos. Rarísimo. Ezequiel de todo veía visión. El espíritu del cuerpo de Ezequiel salía todos los días a pasear. Por eso cuando usted lee el Valle de los Huesos Secos, dice que Jehová lo llevó en el espíritu y lo puso en medio de un valle lleno de huesos y le dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Está leído? Era tanta la profundidad de visiones que tenía Ezequiel que Dios le reveló lo que no le reveló a Moisés. ¿Y qué le reveló Dios a Ezequiel que no le reveló a Moisés? La caída de Satanás. Génesis no te habla de Satanás, pero Ezequiel sí te habla de Satanás. Cómo pasaron los actos, los hechos. ¡Wow! Tremenda profundidad de Ezequiel. Y vi una visión, mitad fuego, mitad resplandor. Amén. Tremenda la coinonía que tenía el profeta Ezequiel. Un hombre con la visión de Ezequiel. Necesitamos en este tiempo. Hoy en día hay gente que ve más demonios que ángeles. Ve más oscuridad que luz. Todo es oscuro. Todo hay demonios. Todo hay principados. Y nunca hay un ángel ni un rayito de luz por ahí. Y a su nombre. Ezequiel veía demonios, pero también veía luz, y en gran manera. Amén. Usted se comienza a investigar la vida de los profetas. Te estoy hablando de los profetas mayores. Porque si usted te va al profeta Amós, si te vas al profeta Ardías, si te vas a todo el profeta Sofonías, mire, hay profetas que son menores. Pero no porque ellos eran más pequeños, sino por la cantidad de sucesos que pudieron escribir. Y a su nombre. Por eso los profetas nunca tienen amigos. El profeta no anda con pelo en la lengua para decirte 2 o 3 verdades. El profeta no necesita pensar ni maquillar palabras. Él habla conforme a lo que Dios le ha puesto en su boca. Amén. Y a su nombre. El apóstol, pastor Ayurley, adecua la palabra para no maltratar a la gente. La profeta la suelta de uno. Y el profeta dice: si te vas ahí, vete. Porque el árbol que no hay fruto será cortado. Y él sabe que hace el apóstol y dice: Señor, permíteme, yo lo trasplanto, lo podo, lo arreglo, lo esto, lo otro. Y el profeta dice: no, arránquenlo. Y a su nombre. Amén o no amén, iglesia. Necesitamos comenzar a restaurar lo profético. Y por eso usted hoy está aquí en esta mañana. Tercer punto que quiero hablarte. Dios habla a través de los hombres. Dios habla a un hombre a través de los hombres. Escuche, Dios habla a un hombre a través de los hombres. Me permite, yo le explico esto. Usted que dice que es profeta, todos los profetas tienen una responsabilidad tan grande, donde ellos son los encargados de llevar un mensaje claro y directo de parte de Dios, sin adulterarlo, y transmitirlo tal cual como se le ha sido dado. La Biblia dice: ay de los profetas que profeticen en mi nombre, no siendo así. Y a su nombre. El día en que Dios me dijo que yo era profeta, yo le dije a Dios: yo no quiero eso. No. Déjame como evangelista, como estoy bien. Como evangelista yo no tengo problema con la gente. Yo voy y predico una palabra, vuelvo a mi iglesia, voy y predico y vuelvo a mi iglesia. Yo no tengo problema. Yo quiero quedarme como evangelista. Y Dios me dijo: no, tú eres profeta. Dije yo: pero ¿por qué dañas el momento? Yo no quiero ser profeta. Porque el profeta no anheló esto. Hay cosas que usted tiene que Dios se las dio, no porque usted las pidió, sino porque Dios
así lo designó. Yo no quiero esto. Yo le digo a Dios, tú sabes cómo son juzgados y señalados los profetas. No, déjame así. El evangelista es bueno, yo quiero como evangelista. Y Dios me dijo, no, te necesito como profeta, porque te he dado. ¿Sabes qué hizo Jeremías cuando Dios le habló de su ministerio? Jeremías dijo, yo soy un pelado, yo soy un muchacho, por favor. Y Dios le dijo, vas y haz todo lo que yo te tenga que decir. Pero aquí yo no sé hablar. Hablará lo que yo ponga en tu boca, nada más. Préstame tu boca que yo la llenaré. Listo. Ahora, yo no escojo lo que quiero ser, porque yo no soy Dios. Dios nos da conforme a nuestra capacidad. Usted no escogió a ser adoradora, pero a Dios le gusta como tú le cantas. Por más que a otros no le caigas bien como tú cantas, pero si le caes bien a Dios, con eso basta. Usted no puede entregar lo que Dios le dio, porque si me lo entregas a mí, se lo entregas a un hombre, no se lo estás entregando a Dios. Hay gente que me entregaron el cargo a mí, pero no se lo entregaron a Dios. Y Dios te va a pedir cuenta por lo que te entregó. Hay otros que lo cogieron y lo guardaron, pero llegará el momento en el que te vengan a pedir cuenta. Esto ya no hay opción. Es que yo no quiero ser pastor, es que yo no quiero ser profeta. Esto es conforme a lo que Dios te ha entregado. ¿Dónde está la gente que está entendiendo esto? No hay opción. Por eso la Biblia dice, no fueron ustedes los que me escogieron a mí, sino fui yo los que los escogí a vosotros. Hermano, ¿por qué te niegas a darle el servicio a Dios conforme a lo que Él hizo? Aló. Y a su nombre. El profeta Jeremías dijo, no vuelvo a profetizar. Dios dijo, no vas a volver a profetizar. Ahora donde más vas a profetizar. Y a su nombre. No le niegues a Dios lo que te entregó. No seas cobarde. Hay gente que por miedo, porque saben lo que pesa un ministerio, no lo quieren ejercer. Cobarde. Y a su nombre. Y a su nombre. Tú tienes que ser valiente. Tú tienes que caminar en la visión que Dios te ha entregado. Amén o no amén. Porque a veces digo, no, yo no quiero. A veces Dios me está hablando a mí como pastor y me dice, ponga Peranito en tal posición. Y voy y le digo al hermano, mire, usted a partir de ahora va a ser parte del ministerio de esto y de esto. Y dice, no señor, usted me dejó como intercedor me quedo. Ahí voy a morir. Tremendo. Negarte a lo que Dios te está hablando, eso se llama, escuche bien, rebeldía. Amén. Y escuche, de la rebeldía a la rebelión hay un solo paso. Cuando un rebelde se rebela, cuando se va. Hay gente que se va de una iglesia por no querer servir, porque tiene miedo, y eso se llama rebelión. Y a su nombre. Hermana, Dios me habló que usted va a cantar. Que yo, pastor, hable bien con Dios. Pastor, usted se está hablando bien con Dios. Usted está metido con Dios. Mira, hasta donde le faltan el respeto a uno. Y a su nombre, eso es una falta de respeto. Entonces usted me está diciendo que yo no ayuno, que yo no oro, que yo no hago nada, que es mentira. Que fui yo que lo puse usted. Y a su nombre. Ojalá en los tiempos de Elías usted le saliera a Elías con eso para que se dé cuenta usted cómo iba a terminar. Amén. Mira, hay gente que no escucha, hay gente que trata de mentirle a uno. Y a veces se le olvida a usted que soy pastor, que soy profeta. Los pastores conocen muy bien a sus ovejas, porque el pastor trabaja mucho con la psicología. Ya conoce tu comportamiento, ya sabe. Los profetas se mueven bajo la revelación del Espíritu. Por eso Ananías y Zafira, cuando van a llevar lo que habían vendido, creyeron que iban a mentir a Pedro. Ay, Pedrito, nos fue bien, oraste por ese negocio. Yo te dije, Pedro, que si nos salía el negocio y se vendíamos la casa, el 20% era para Dios. Mira, Pedro, tremendo, 40 millones para la iglesia.
Y viene Pedro y pregunta: ¿y cuánto vendieron la heredad? Pedro, a matemática. ¿Cuánto es el diezmo de 40 millones? ¿Cuánto es? ¿Cuánto creen ustedes? 400 millones, Pedro. Pero él queda mirando así y le dice: Ananías, se te olvida que yo soy profeta, que tengo la revelación del Espíritu. Por cuanto no me mentiste a mí, sino que le mentiste al Espíritu Santo, muerto te sacarán de aquí. Aló. Lo sacaron muertecito. Y ¿sabes qué lo más treno? Que a mí me gusta que Pedro tenía unos guardaespaldas buenos. Hay gente que cree que Pedro no. Sí, Pedro tenía. Dice que los que estaban con Pedro le dijo: hagan un favor y coben en la tierra y entiérrenlo detrás de la iglesia. Y cuando le estaban enterrando, viene la esposa recién cepillada, salía del salón de belleza, estrenando, olorosa, buena en perfume. Oh, profeta Pedro, qué bendición verte. ¿No has visto a mi esposo? Pedro: sí, yo lo he visto. ¿Y dónde está? Está ahí. ¿Cuánto vendieron la heredad? Mi esposo no te vi, no te digo. ¿No te trajo el diezmo, Pedro? ¿Y cuánto era el diezmo? 40 millones, Pedro. ¡Qué bendición! Dijo: por cuanto no me mentiste a mí, sino al Espíritu Santo, te enterrarán en el mismo hueco donde están enterrando a tu marido. Cayó muerto. Le voy a dar un consejo. Con los profetas no se juega. Y a su nombre. No me mientes a mí, te mientes a ti, porque ni al Espíritu Santo, porque Él lo sabe todo. Usted más que nadie sabe lo que anda haciendo y lo que está haciendo. Usted no necesita. Yo como profeta, mire, yo me he dado cuenta de muchas cosas. A veces nosotros como pastores hablamos mucho. Yo se le digo a la pastora: mira, en tal fecha va a venir Peranito a hacer esto, esto y esto y esto. Y a veces nos estamos esperando. Ay, pastor, pastor, pastor. Y nosotros nos quedamos mirando y nos echamos a reír. Y yo te lo dije. ¿Sabe por qué? Porque el profeta conoce el futuro de la persona. El profeta no anda esculcando en el pasado de nadie. Él siempre ve lo por venir. Y la Biblia dice que el profeta y Dios tienen una cobertura tan grande y tan poderosa que Dios no le oculta nada a sus profetas. En la Biblia encontramos diferentes clases de profetas, y entre los profetas encontramos, y ya estoy terminando, a Moisés, a Abraham y a su nombre. A Moisés, a Abraham. Usted dirá: pastor, Moisés y Abraham eran profetas. Claro que sí. Aló. Acuérdense cuando Dios toma la decisión de destruir a Sodoma y a Gomorra. Dios le dice: no le puedo ocultar algo al profeta. Yo no puedo ocultarle algo al profeta. Y va y le dice a Abraham: voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. Aló. ¿Se está dando de cuenta? La Biblia dice que antes de que algo suceda, Dios se lo revela a quienes. Por favor, tenemos que leer Biblia. Porque muchas veces por falta de leer, muchas veces entendemos y interpretamos mal. Amén. Dios le reveló muchas cosas a Moisés. Pero esto tiene que ver mucho, que hay que volver a restaurar el altar profético. Que vuelva, escuche bien, que vuelva nuevamente la línea profética real y verdadera. No la línea profética adulterada. Que los profetas de este tiempo vuelvan a darse valor y que la gente vuelva a tener temblor y temor con los proféticos. Y a su nombre, iglesia. Amén. Por eso es que hoy todos los días los profetas son el hazme-reír de muchos. Un verdadero profeta no necesita gritar ni saltar. Hay profetas que hablan pasito, pero la palabra golpea. Amén.
hemos soltado palabras aquí. Hemos soltado palabras y ustedes son mi testimonio de mi ministerio. Todos los que están aquí, a los cuales Dios ha puesto una palabra sobre mi boca, dan testimonio de lo que Dios habló. Y no lo digo yo, lo dice Dios. Pasa por acá, hermana Isabel. Ven y testifica, ven. Porque Dios habló algo sobre tu vida. Es imposible. Aleluya. Y vamos a grabar bien el testimonio de la hermana Isabel, porque tengo la palabra profética cuando se le dio a ella y la vamos a publicar. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Bueno, yo voy a compartir con ustedes, iglesia, de lo que Dios hizo en mi vida. Un sueño que se hizo realidad. Una palabra que Él me dio por medio de mis pastorales. Yo la agarré, la atesoré, la clamé, la luché hasta el día que vi la victoria. Él me dio una palabra de que venía mi matrimonio. En el momento que Él me dio esa palabra, fue luchando por ella. Yo dije, la voy a luchar hasta el día que yo vea lo que Dios va a hacer conmigo. Y la luché mucho en ayuno, oración, clamando. Y ya habían días de que era como a desmayar. Yo no. Me metía más en ayuno, más. Me levantaba. Venía a la iglesia, Dios me daba palabra. Ponía personas que me daban palabra. Y yo ahí iba con Dios. Y yo creo que muchos acá saben de lo que Dios ha venido procesando a mi esposo. Fue algo duro, porque no fue fácil. Y esto yo me lo gané con la ayuda de Dios. Él me da esa palabra y mi esposo me rechazó. Yo le pedí la mano a él, me la rechazó, me dijo que no se quería casar, que esto, que lo otro. Y yo dije, bueno, yo sigo orando, porque Dios a mí me dio esa palabra y cuando Él no es hombre para mentir, Él lo que dice lo promete. Y yo seguí, yo dije no, porque Dios no me va a dejar a mí en vergüenza. En ese momento que Él me dijo que no, yo me sentí por dentro vuelto nada. Pero bueno, yo lo único que les quiero decir a ustedes que Dios es grande, Dios lo que dice lo promete. Y a veces uno ora, pide a Dios por esa promesa, la clama. Y miren que eso nos ha pasado a todos. Cuando ya viene la promesa en camino, uno desmaya. Al uno desmayar, la promesa uno se la deja arrebatar del enemigo. Porque eso hace el enemigo. Pone montones de obstáculos en el camino para que uno se desvíe. Decir no veo resultados. Yo ya voy a desmayar porque tanto que he orado, tanto que he clamado, no he visto resultados. No, es cuando más nos tenemos que levantar, porque esa es la prueba que Dios pone en nuestra vida. Porque lo que Dios da es luchado, no es fácil. Es luchado, lo tiene que uno que perseverar, tiene que uno, mejor dicho, yo me metí mucho en oración y en ayuno. Y eso me ayudó mucho. Y para la gloria y honra de Dios Todopoderoso, ya se me cumplió, me casé hace 8 días.
hacía como un mes, cuando yo hablaba con mi padre y le decía que me sentía una prueba muy dura en finanzas, pero dura, dura, dura. Las puertas se cerraron todas. Mi esposo, mis hijas, entramos en un periodo de deudas, que era solo pagué deudas y nada que quedaba para lo que se iba a hacer. Nada, nada, nada. Pero Dios es muy grande. Él, como 20 días, un mes antes, vine a la iglesia. Dios me da una palabra por medio de mi pastor, donde dijo que esa boda iba a ser la mejor boda. Que iba a ser la mejor boda. Y yo, uy, Dios mío, Señor, amén. No sé, yo veo esto lejos porque yo no veo por ningún lado nada. Dios mío, todo se cerraba. Yo desesperada, pero lloraba, yo le adoraba a Dios porque me fascina adorarle. Y oraba y oraba, y en ayuno, cuando empezó Dios a abrir las puertas. A última hora. Prácticamente Dios me dio todo. Tocó corazones, puso personas y me dio todo. Lo que nosotros colocamos fue algo muy poco, pero todo me lo dio Dios, para la gloria y la honra de Dios. Pero esto es para todos los que le creemos a Él. Entonces, les dejo este pequeño mensaje para que perseveren cuando Dios da una promesa, perseverarla, lucharla, atesorarla, guardarla, clamarla día y noche, porque es así que hay que hacerlo. Atesorarla hasta que el día que se vea cumplida es cuando Dios nos da la victoria. Quería compartir esto. Gracias. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que Dios cumple? Los que estuvieron aquí se dieron de cuenta que ese día Dios le habló a ella, le dio fecha. Amén, déjeme bajo acá. Dios le da fecha. Y la fecha que le dio a ella, que ella se casaría el 24 de noviembre. Y el 24 de noviembre, a las 8 de la noche, arrancó la ceremonia del matrimonio de Isabel. Aleluya, el 23 se casan. ¿Por qué quise que ella hablara? Porque esa palabra está grabada. Dios me dijo que la graben. Porque el verdadero profeta no tiene miedo en profetizar. La persona que Dios le da una palabra está 100% seguro que esta palabra se va a cumplir. Y a su nombre. Hay muchos testimonios de muchos de ustedes aquí. Me acuerdo que también Dios le habló a Luis y le dijo: antes que se acabe este año tendrás carro. Y será una Veo Family de color gris. Y así está. Dios no miente. También Dios se lo dijo, escúcheme bien, a Lisé y a José. Cuando Lisé le dijeron los médicos que no podía tener hijos, que tenía que esperar un tiempo, Dios le habló a ella y le dijo: veo una niña. Después de su matrimonio vendrá una niña. Y por ahí anda Hadassah, que es parte del cumplimiento de una palabra que Dios ha dado. Dios no miente. Dios no miente. Esa misma vez le habló Dios a Marta con una cantidad de miomas en la matriz. Le dijeron que ella no podía tener hijos, que aún están mirando a ver cómo le sacaban la matriz. Y Dios le habló a ella y le dijo: todavía no, todavía te falta un hijo. Y es un varón. Y por ahí anda Lía, corriendo, caminando. El niño nació con los pies metidos hacia adentro. Y yo le dije a ella: no te preocupes, desesperada, pastor, ¿qué hago? Yo le dije: el niño caminará bien y tendrá sus pies buenos y sanos. Porque la palabra que Dios da no trae defecto alguno.
Es una palabra verdadera. Es una palabra certera. Y hoy en día el niño anda con sus pies buenos y sanos. Dios no miente. Usted tiene que creerle a Dios. Usted tiene que creer todo lo que Dios en algún momento le hablaba a usted, iglesia. Y si sigo contando de testimonios, son muchos testimonios que hemos visto. Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Hay muchos testimonios que hemos visto. Que ustedes son testigos. De acuerdo que Dios le habló a la hermana Luisa y le dijo: no te preocupes, porque a tu hijo te lo voy a poner. Tú traerás a tu hijo y estará aquí en Colombia. Tú no gastarás nada. Un milagro extraordinario. Ella va y busca a su hijo, lo trajo. Y aún la plata que llevó le tocó regresarse, porque Dios se la multiplicó en el camino. Dios no miente, iglesia. Por eso tenemos que creer cada palabra que Dios nos ha dado. Atesorar cada palabra que Dios nos ha hablado. Y a su nombre. Una de las palabras más complicadas que Dios me dio, se la di a Marlon y a Kelly, de la niña. Yo me acuerdo que en una ocasión, estando Kelly en embarazo de Juan, me llama llorando y me dice: pastor, tú me dijiste que era una niña. La ecografía muestra un niño, pastor. ¿Qué pasó ahí? ¿Te equivocaste? Yo no sé, Kelly, Dios habló de una niña. Y que con una niña cerraría tu ciclo de madre. Dios me habló de una niña. Nace Juan. Yo me pregunto: ¿y qué pasó? Si Dios dijo una niña, ¿qué sucedió ahí? Porque lo profético muchas veces no lo entendemos. Y al cabo como de 6, 7 meses quedó en embarazo nuevamente y nació la niña. Y con eso se cerró el ciclo. Dios no miente. Dios no miente. Juan se adelantó porque no quería quedarse. Él sabía que si nacía, la niña se quedaba fuera del paquete. Amén. ¿Sabe usted que los niños aún dentro de la barriga de la mamá tienen destinado lo que van a hacer? Por eso cuando queda la esposa de Isaac en embarazo, dice que había una guerra entre ellos. Peleaban allá adentro. Y fue tan fuerte la guerra que tenían, que iba saliendo Jacob primero y Esaú le mete tremendo jalón y dice: vete para allá que yo soy el que voy a romper fuente. Amén. Por eso Dios no miente. Muchos de ustedes aquí tienen palabras que Dios les ha hablado y han visto el cumplimiento de cada palabra que Dios les ha dicho. Por eso no tengamos lo profético como menos. Démosle valor a lo profético. Démosle honra a lo profético. Casi el 90% de los niños de esta iglesia que han nacido con una palabra profética. Me acuerdo cuando el tiempo de Melissa con Heiner, Dios me da la palabra para ellos y Dios me dijo: una niña. Melissa me decía: no es un niño. Ella me dice: es una niña. Dios me habló que era una niña. No, pastor, le voy a poner Lucas. Melissa es una niña. Están ya con ganas de comprarle la ropa a Lucas. Y Lucas, y Lucas, y Lucas. Y ellos te va a tocar cambiar la ropa y el nombre. Dios no miente. Cuando la última vez no se dejó ver en las 2 primeras, se escondió. No se dejó ver el sexo. En la última, ahí tenemos a la salmista Isabela. Mis hijos son dados por palabras proféticas. Dios me habló de Dana Valentina y también me habló de Abigail. Me habló aún de un tercer hijo, de Isaac, David. Pero todos ellos han venido con una palabra profética de parte de Dios.
Es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta. He visto como gente de una palabra lo ha levantado. Tenemos en el sur, tenemos milagros. En Bosa tenemos milagros. Cota tenemos milagros. Gente testificando de lo que Dios está haciendo. Y no porque yo lo diga, es porque Dios así lo decretó. Y a su nombre. Me acuerdo recién llegada la hermana Levis a esta iglesia, Dios le habló y le dijo: no te preocupes, porque tu hijo terminará la carrera. No te preocupes, yo pagaré todo, dijo el Señor, abriré puertas. Ha sido así, no ha sido así. Porque muchas veces dudamos. Dudamos de lo que Dios nos habló. Dudamos de lo que Dios nos ha hablado. Quiero decirles a todos, de parte de Dios, escuche, si Dios lo dijo, atesórelo. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, dice la palabra del Señor de esta manera. Porque la Biblia nos manda a hacer dos cosas que es importante que usted entienda. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a esperar que lo pongan allí. Aleluya. Y cuando se levantaron por la mañana y salieron por el desierto de Tecoa, mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oíd Judá y moradores de Jerusalén. Mire lo que dice: creed en quién, en Jehová vuestro Dios, y estaréis como. Creed en sus profetas. Dos cosas. ¿Quieres ver cómo se te cumple la palabra? Cree en Jehová vuestro Dios y cree en los proféticos. Cree en lo profético. Aquí hay personas que Dios le ha dado empleo porque hemos desatado una palabra y se le ha activado el empleo. Y esto solamente es para los que creen. Si usted no cree, no lo verá. Porque para los que creen, todas las cosas son posibles. ¿Cuántos creen eso? Hemos visto sanidades. Hemos visto milagros. Es imposible que Dios no cumpla. Es imposible que Dios no cumpla. Póngase de pie, iglesia. Bendito sea el nombre de Dios. El verdadero profeta no profetiza por profetizar. El verdadero profeta no profetiza por agraciarse con otro. El verdadero profeta profetiza conforme a la palabra que Dios ha puesto en el Espíritu.